Hola, Ciencia Caníbal. Hoy es 2 de noviembre, quiere decir que se celebra el Día de los Muertos aquí en México. Al contrario de Halloween, por ejemplo, en la cual pues nos disfrazamos y piden dulces y vemos películas de terror, pues en el Día de los Muertos, aunque sea sobre los muertos, pues es una festividad pues, de celebración de nuestros seres queridos que ya nos dejaron, y pues dejamos algunas ofrendas y hacemos altares, pues un poquito para recordar a esos seres queridos, no con tristeza, sino con alegría de que pues vendrían el día de hoy a visitarnos, por eso se les deja comida que les gusta y pues estarían visitándonos y paseando entre nosotros el día de hoy, 2 de noviembre. Entonces esto es Ciencia Paseando al Perro. ¿Y qué pasó ahí? Como siempre. Es el perro. ¿Y qué hay entonces? Celebramos los muertos, pero muchas veces pues nos asustamos y empezamos, si estamos pensando en la muerte, pues empezamos a pensar en cosas terroríficas. Pero muchas de las cosas terroríficas en las cuales nos pueden haber pasado, pues tienen una explicación científica. Y vamos a explorar algunas de ellas. Y bueno, pues normalmente, tenemos siempre historias de terror, que de la niña sin cabeza, de las campanas de la iglesia que suenan a medianoche. Pues generalmente estas historias de terror podemos encontrarle alguna manera de cómo explicarlas. Por ejemplo, si normalmente luego, seguro a todos nos ha pasado, que recordamos haber visto, por ejemplo, una niña pasando por una ventana, ¿no? O un rostro dibujado en los lentes de alguien. Y pues bueno, generalmente ese es un mecanismo de defensa, es lo que nosotros llamamos como pareidoia. Ese fenómeno es el reconocer patrones comunes en donde no existen los patrones, sean por ejemplo caras. Por eso muchas veces tenemos, está la cara de Jesús en una tostada. Pues es más que nada, es este mecanismo de nuestro cerebro para identificar patrones. ¿Por qué nos interesa identificar patrones? Pues resulta que para nosotros es mucho mejor pensar que hay algo ahí, una fuente de peligro, y que no lo sea, a que haya una fuente de peligro ahí y no la identifiquemos. Entonces nuestro cerebro, por cuestiones de supervivencia, está programado de esa manera, para identificar patrones de una manera mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, ir en la calle y escuchar que ladran los perros, que suenan las campanas, pues podría indicarnos que hay algo de peligro. Sabemos que los perros le ladran a un ente extraño y entonces pues pensaríamos, changos, algo malo está pasando, sin saber que pues es una persona pasando a su perro. No se ve, ya está oscuro, ya empieza a dar un poquito de miedo. Pero esos patrones son los que después interpretamos como una fuente de peligro y entonces estamos hechos para interpretar esas imágenes como personas o cosas que nos podrían hacer daño. Podrían decir, ok, entonces las personas que veo, las estoy imaginando cosas, pues está bien, pues eso es explicable. Pero ¿qué tal cuando se mueven las cosas? ¿O qué tal cuando me despierto y no me puedo mover y siento que hay un fantasma o un muerto subido sobre mí y no me deja respirar? Se me subió el muerto. Esa es una expresión que le tenemos aquí en México para la parálisis de sueño. Es decir, cuando tú despiertas y no te puedes mover y sientes y te empiezas a desesperar porque pues no puedes ir para allá ni para acá, estás así todo tieso. Y luego empiezas a ver que hay alguien allá en la puerta y dices, changos, ¿y ahora quién? Pues esa parálisis de sueño se genera, de hecho se puede explicar por procesos que se dan en el cerebro. El cerebro, cuando está dormido, tiene varios procesos que nos hacen soñar, pero también por seguridad desconecta nuestras funciones motoras. ¿Por qué? Porque si estamos soñando que corremos, no queremos levantarnos de la cama y correr, ¿no? Es por seguridad. Entonces, nuestro cerebro tiene deshabilitados, por decirlo de esa manera, el movimiento corporal. Pero hay un momento entre el dormir y el despertar que estos efectos todavía no se terminan de desvanecer cuando nosotros ya empezamos a recobrar un poco de conciencia. Entonces, pues básicamente están desconectados el resto de nuestro cuerpo de la cabeza por seguridad para que no nos movamos, pero empezamos a darnos cuenta y entonces empezamos a sentirnos desesperados. Cuando empezamos a sentirnos desesperados, pues vamos a tener un poco más de miedo y vamos a empezar a imaginar cosas. También tenemos alucinaciones. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro que
sigue de cierta manera soñando, pues también nos va a poner sueños. Entonces es una manera de un sueño consciente, que estamos conscientes de que está pasando algo, pero no nos podemos mover y nuestro mismo cerebro nos empieza a mandar alucinaciones. Eso es la parálisis de sueño, y también lo conocemos como que se te subió el muerto. Y de hecho la leyenda del Scubus, viene de ahí, porque tú sientes que no te puedes mover, que tienes una presión en el pecho, que alguien se te subió y empieza a tener alucinaciones, pues ese era el monstruo del Scubus, que está sobre ti y no te deja moverte cuando te despiertas. Pero no se preocupen, ya una vez nosotros conscientes de qué es lo que está pasando, pues sabemos que no va a tardar más de un par de minutos en lo que se disipan esos efectos y nuestro cuerpo, nuestra mente empieza a recobrar el control de nuestras extremidades. Y pues ya, créanme, cuando se los digo, sabiendo eso, ya es mucho más fácil llevar una parálisis del sueño. Y bueno, está bien. Entonces nuestra mente nos juega juegos y nos hace ver cosas que no están ahí, o nos hace sentir que estamos paralizados y que un muerto nos está apachurrando durante la noche. Pero, ¿qué pasa con el poltergeist? Con los que mueven cosas. Porque yo he visto que se muevan cosas solas. Y entonces, ¿qué será eso? ¿Cómo podemos explicar entonces que las cosas se muevan por sí mismas? Y bueno, pues muchas veces pues es el viento, o lo dejamos ahí en una orillita y se cayó con un testerioncito en la mesa y pensamos que un fantasma está rompiendo mis copas. Pero vamos a pensar un poquito desde el sentido de la física de partículas. Nosotros sabemos muy bien, tenemos un modelo que se llama el modelo estándar, que explica muy bien cómo funcionan esas partículas, cómo funciona cómo funcionan las interacciones con nuestras partículas del cuerpo, nuestros protones, nuestros electrones. Dentro de nuestros protones están los quarks, que también los entendemos muy bien. Y básicamente nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, se rige en ciertos niveles de energía de esas partículas. ¿Por qué menciono los niveles de energía? Porque cuando vamos a niveles de energía bajos, tenemos pues lo que vemos aquí, electrones, protones y neutrones. Pero cuando vamos a energías más altas, por ejemplo las que se encuentran en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones, pues hay más partículas con interacciones más extrañas. Por ejemplo, pues está el bosón de Higgs y están más partículas, los bosones W, Z, están los gluones, todos ellos. Todas esas partículas no se manifiestan enteramente aquí en nuestra vida cotidiana, pero se manifiestan en los aceleradores de partículas y en otros lugares, las estrellas, agujeros negros, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque en la vida cotidiana entonces no tenemos interacciones muy extrañas, y las interacciones que tenemos, por ejemplo aquí toco mi hombro y la fuerza electromagnética repele, los electrones y protones de mi hombro repelen a mi mano y por eso no me puedo atravesar, pues esas interacciones las tenemos muy bien estudiadas y sabemos, es la parte de la física más exacta, sabemos muy bien cómo van a interactuar. Y hasta el momento no tenemos una manera para encontrar alguna interacción. Si hay algún fantasma que pueda interactuar con mis cosas y moverlas, tendría que interactuar en esos niveles de energía cotidianos. Pero no los tenemos. Tenemos una teoría súper sólida que no me permiten, vamos para allá, no me permiten interacciones más allá de las 4 que conocemos. Las 4 es la gravedad, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y no hay hasta el momento alguna evidencia de que haya una otra interacción a niveles de energía de nuestro cuerpo y de nuestra vida cotidiana. Hay interacciones que no conocemos, sí, y hay un montón de misterios de dimensiones extra, de otras partículas que aún no hemos conocido, pero esas se manifestarían en niveles de energía que no tenemos en nuestra vida cotidiana y por lo tanto no interactuarían con el árbol o con el selfie stick o con el micrófono, con el perro. Ahí está el perro. No podrían interactuar con esas cosas. Interactuarían, sí, hay cosas extrañas que hay cosas extrañas que no conocemos, pero no podrían interactuar con nuestro mundo cotidiano. Entonces, desde la perspectiva de la física de partículas, no tenemos interacción que nos explique, que nos pueda justificar que algo se mueva solo. Si algo se movió solo, probablemente es este sentido que tenemos de supervivencia que nos dice que pues, hay que tener cuidado de algo que no entendemos porque podría ser un peligro. Pero
no necesariamente tiene que ser un fantasma. Y bueno, entonces, si no hay fantasmas, si no hay espíritus aquí rondándonos, pues ¿qué estamos celebrando pues ahora en el Día de los Muertos? Pues celebramos que sabemos que hay gente que nos dejó, que se fue, que ya no vamos a volver a ver, pero no es que no la vayamos a volver en el futuro, pero podemos recordar. Y podemos recordar los grandes momentos y recordamos, ah, mira, a Panchito le gustaba mucho la cerveza, voy a poner una cerveza en su altar. Y nos alegramos de saber que pues tuvimos la oportunidad de interactuar con esas personas. No van a regresar, ¿no? Pero su influencia puede ser de gran ayuda para nosotros los vivos. Y bueno, esto es Ciencia Paseando al Perro en el especial del Día de Muertos, 2 de noviembre. Y como siempre, aquí está el perro. Hasta luego.